Bien, bueno, entonces, como les decía recién, me gustaría arrancar enfatizando algunas cosas o resaltando algunas cosas de las que deben haber leído. Eh, Quizás alguien tiene alguna duda de las cosas de los temas de la semana pasada, también podemos aprovechar ahora si me quiere consultar. ¿Tá? Mm, Espera que organizo un poco las ventanas acá. Bueno, si no hay ningún comentario sobre el tema de la semana pasada, sobre los temas de esta semana, que son el capítulo 2 que tiene que ver eh, con complejidad, con análisis de complejidad de algoritmos. Es decir, sobre todo nos vamos a concentrar en el tiempo de ejecución y fundamentalmente vamos a estudiar la notación asintótica. El análisis asintótico y la notación que se usa para eso, que es la notación, habrán visto, de O grande, omega, teta. Entonces, esto realmente es una de las, ustedes ya deben haber tenido alguna experiencia primaria con este tema en programación 2 seguramente. Ahora vamos a ir bastante más profundo en esto, y es algo fundamental, es decir, entender la complejidad de los algoritmos, qué tan eficientes son, ser capaces de analizarlo con cuidado. Bueno, en definitiva es buena parte de lo que nos interesa a la gente que hacemos computación, ¿no? Tener algoritmos que sean eficientes, implementaciones de esos algoritmos que sean eficientes. Eh, una cosa que les quería comentar es que habrán visto que, sobre todo el nivel en que nosotros expresamos los algoritmos, que es de muy alto nivel, hay una diferencia entre lo que es un algoritmo en sí, la eficiencia que puede tener ese algoritmo, ¿no? Y una implementación de ese algoritmo. Entonces, si ustedes miran un algoritmo como el de Gale-Shapley, por ejemplo, que vimos el otro día, de la forma expresada como está, bueno, pudimos analizar, por ejemplo, bueno, en cuántas iteraciones termina ese algoritmo, ¿no? Que fue como si quieren, un efecto secundario de haber probado que el algoritmo de hecho termina. Ahora, que el tiempo de ejecución de ese algoritmo sea del orden de n cuadrado, como ustedes habrán visto, tiene que ver con, bueno, depende mucho de cómo lo implemento. O sea, lo puedo implementar de forma eficiente y lo puedo implementar de forma no tan eficiente. Y con eficiente me refiero no a pequeños hacks que tienen que ver con cómo implementar un paso de forma un poco más rápida que si lo hiciera de otra manera, sino realmente a uso de estructuras y de estructuras tanto de control como de datos que posibilitan que el tiempo de ejecución de esa implementación de ese algoritmo sea en tiempo n cuadrado y no algo superior. Entonces, ustedes van a ver que muchas veces los enunciados de nuestros ejercicios a lo largo de este curso van a decir algo como demuestre que su algoritmo admite una implementación cuyo tiempo de ejecución es tal y cual, ¿no? Asintóticamente. Eh, Tenía un comentario antes de esto, creo, acá. Entonces, para eso es importante reparar este punto que resalté acá, que es cómo se representan y manipulan los datos en una implementación del algoritmo. Y hacemos una distinción en eso, entre lo que es la implementación del algoritmo y el algoritmo en sí. El algoritmo per se, a alto nivel, como solemos presentarlo, muchas veces no es obvio
qué tan eficiente puede ser una implementación de ese algoritmo. Y hay que describir con precisión cuáles son las estructuras de datos que vamos a usar, cómo los vamos a usar, etc. Eso ustedes lo habrán visto, hay una sección del libro que justamente se detiene, que es, esta que estamos viendo acá, se detiene en cómo hacer eso con el algoritmo de Gale-Shapley. Si tomamos el algoritmo que vimos la semana pasada, decimos, bueno, a ver, este algoritmo, vamos a mostrar que se puede, que admite una implementación cuyo tiempo de ejecución es O de n cuadrado. ¿tá? Y para eso define toda una serie de estructuras y explica cómo las usa. ¿tá? Muchas veces pasa, sobre todo cuando uno viene acostumbrado de cursos más de programación y no tanto de algoritmia, algunos de ustedes se sienten como un poco desorientados por la forma en que escribimos los algoritmos de un nivel tan alto, no tan cercano a realmente una implementación como programa en un lenguaje de alto nivel, y genera un poco de dudas de hasta qué, bueno, hasta cuándo podemos llegar con esto de los pasos de tan alto nivel. ¿tá? Obviamente no queremos algo que diga paso 1, soluciono el problema y fin, ¿tá? Y tampoco estamos yendo a algo tan fino como un programa realmente en un lenguaje de alto nivel. ¿Dónde está ese punto? Bueno, es un poco sutil. Lo que tiene que quedar claro en el nivel que sea que expresemos el algoritmo son los pasos uno por uno que se tienen que realizar, pasos sencillos que se tienen que realizar para, si una persona va a seguir paso a paso ese algoritmo para obtener una solución de un problema que tengamos entre manos. Y eso no necesariamente, como es en el ejemplo de este algoritmo de Gale-Shapley, no necesariamente implica que esos pasos hagan referencias a estructuras de datos particulares. Son, como vimos en este ejemplo, bueno, tomo un M libre, y ahí no estoy diciendo de dónde lo tomo, ni que algorítmicamente, desde el punto de vista, si yo, como una persona, voy a seguir esos pasos uno tras de otro, sé perfectamente qué es lo que tengo que hacer. No está dicho cómo se lleva eso a una computadora. Cuando analizamos el algoritmo, digamos, no estaría mal si uno hilara un poco más fino y deja entrever qué estructura podría usar. Nada, es un poco más fino de lo que realmente necesitamos para expresar un algoritmo. ¿no? Ahora, cuando vamos a analizar el tiempo de ejecución o el consumo de memoria o lo que fuera de este algoritmo, bueno, ahí sí necesitamos explicar cuáles son las estructuras que vamos a usar, cómo las vamos a usar y por qué usando esas estructuras el tiempo de ejecución es el que yo digo ser. ¿no? Y de repente, si uno es más explícito cuando elabora el algoritmo, capaz que tiene que ser menos detallado en la explicación de cómo lo hace, y al revés. ¿no? Entonces, la frontera ahí es un poco difusa, y hay en general muchas formas de hacerlo, de resolver eso, y queda un poco a criterio de ustedes, y ninguna está mal. Yo sé que eso a veces les genera un poco como de incertidumbre. Por eso también está bueno, como les vengo diciendo varios días, que traten de escribir las soluciones, de hacer que alguien se las lea, de mandárnoslas a nosotros para que se las leamos, etc. ¿no? Así que bueno, esto de mostrar, de analizar el tiempo de ejecución del algoritmo muchas veces pasa por esto, ¿no? De explicar, esto que está resaltado acá, cómo se representan y se manipulan los datos en una implementación del algoritmo. Es decir, describir cómo lo implementaría para que el tiempo de ejecución sea el que yo digo que es. Otro punto que resalté acá sobre el análisis del algoritmo de Gale-Shapley en particular, porque es algo que vamos a usar a menudo, que van a usar ustedes a menudo, es que, creo que dice, bueno, para simplificar vamos a suponer que el conjunto M y W son ambos naturales de 1 hasta n. ¿no? Definirlo, eso parece una definición arbitraria. En principio, el algoritmo, tal cual lo está expresado, bueno, hay un conjunto M y un conjunto W que no tienen por qué ser naturales, a veces pueden ser, como dijimos,
personas, a veces podrían ser, y en una implementación concreta podría tener datos sobre esas personas, ¿no? Se podría hacer, por ejemplo, estudiantes de medicina tratando de aspirar a ser un internado en algún lado, como el ejemplo que veíamos las veces pasadas y que está en el libro. El otro conjunto podría ser, no sé, hospitales, ¿sí? Podría yo tener datos sobre esos hospitales, pero todo eso nos olvidamos de esos detalles y siempre podemos abstraer esa situación en, bueno, un conjunto de 1 hasta n. ¿No? Eso lo vamos a hacer, lo hicimos ahora y lo vamos a hacer a lo largo de todo el curso, te diría. No perdemos nada en realidad, porque si yo después realmente yo podría tener en otro lado, si lo necesito en una aplicación donde estoy haciendo un uso concreto de un algoritmo, yo en otro lado podría tener, bueno, un mapeo de quién es 1, quién es 2, quién es 3, quién es 4, ¿no? Y tener datos de las personas, de los hospitales, de los que fuera, y a los efectos de hacer el emparejamiento o lo que fuera que esté haciendo en ese momento, bueno, para mí son simplemente naturales del 1 al n, de un lado y del otro. ¿Va? Eso tiene una ventaja enorme que me permite, por ejemplo, indexar en arreglos o en matrices o en otro tipo de estructuras de datos con esos números naturales. ¿Tá? Que es algo que de hecho se usa en esta implementación. Por ejemplo, acá se define, bueno, la estructura manpref, que es un arreglo donde entro con M, que en principio es un nombre, un conjunto de M, un elemento del conjunto M, ¿tá? Y un I, que es un índice. Bueno, el I está bien, es un entero, el M, está bien, para nosotros va a ser un entero también, y esto nos permite indexar en matrices, etc. A ver, tengo a alguien que está levantando la mano, Rafael, si quiere hacer una pregunta. Hola, sí, es justo de esa parte. Viste que tenés el ManPref y tenés el WomanPref. Sí. No sé si entendí bien, pero el WomanPref en realidad solo lo querés para armar los rankings después. O sea, no tiene ningún uso dentro de la implementación que te da el libro. Ah, a ver, no me acuerdo de memoria ahora. Eh, sí, en definitiva, en el algoritmo vos lo que tenés que ser capaz desde el lado de los W es de decidir si prefiere a uno o a otro, así que perfectamente podría ser con la otra estructura auxiliar que se construye después, que es para saber el ranking. Pero bueno, pero esto es algo también que se describe en el libro. Las ManPref y las UmanPref serían entradas naturales, si querés, del problema este, ¿no? Ese es otro tema que a veces genera un poco de duda. Muchas veces las entradas a nuestro algoritmo están descritas también en alto nivel sin especificar una estructura de datos como que yo usaría para representarlas, ¿no? Por ejemplo, acá decimos, bueno, cada W tiene una lista de preferencias sobre los M y cada M tiene una lista de preferencias sobre los W. No está dicho qué es eso, qué es un arreglo de listas, cómo está una matriz, cómo está definido eso, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces tenemos que decir, bueno, yo asumo que, o defino que las entradas están presentadas de esta manera. En este caso dice, bueno, las preferencias de los M están dadas por esta matriz, las preferencias de los W por esta matriz. Y es una descripción bastante natural, podrían pensar en otras, ¿tá? Y muchas veces la entrada más natural de los algoritmos, ¿tá? No es la que después nos termina siendo útil después desde el punto de vista de implementación del algoritmo. Entonces, como ocurre acá, uno termina haciendo un preprocesamiento de esos datos para llevarlos de un formato natural de entrada, donde uno esperaría recibir los datos, a otro tipo de representación que nos es más práctico a la hora de implementar el algoritmo, ¿tá? Entonces, bueno, esto tiene que ver con... Sería un poco raro decir, bueno, las preferencias de los M las recibo de esta manera y las preferencias de la W las recibo con un ranking que está dado vuelta, ¿no? Pero bueno, no, recibo las entradas de una forma natural para el problema y en todo caso las transformo a lo que a mí me resulta práctico en el algoritmo, ¿tá? Porque además no es el caso
en el problema este de Gale-Shapley en particular, pero a veces esa transformación de una representación a otra podría implicar un tiempo que no es menor, digamos, que hay que tenerlo en cuenta en el análisis. ¿No? Y entonces podríamos terminar con una, por ejemplo, imagínate que, no sé, a mí me sirve traducir la entrada natural de los problemas, llevarlos a un formato que me permite, no sé, implementar mi algoritmo en tiempo lineal. ¿Ah? Esa transformación me lleva a tiempo cuadrático, suponete, por decir algo. Entonces, claro, uno podría terminar con la ilusión de que su algoritmo, si asumís que las entradas ya están dadas en ese formato que es particularmente útil para vos, podría terminar con la ilusión de que, bueno, tengo un algoritmo que funciona en tiempo lineal, y bueno, está, funciona en tiempo lineal asumiendo que las entradas son de esa forma media rara que nadie te las va a presentar de esa manera. Para el formato natural de entrada, lo que podría hacer este o alguno similar, nada, o tenés que hacer ese procesamiento que te llevaría tiempo cuadrático, ¿no? Entonces, es un poco eso. No sé si era esa la duda. Sí, era eso. O sea, en principio, como las entradas, mientras sea algo así razonable, una matriz, un arreglo de listas, Exacto, entonces exacto. lo que quiera, digamos. Sí, sí. Salvo que explícitamente se te diga, mira, esto está presentado de tal forma, ¿no? Van a ver que además para determinadas estructuras, sí, estructuras o abstracciones matemáticas, vamos a trabajar mucho con determinadas representaciones y en general vamos a asumir que están presentadas de esa manera. Por ejemplo, con grafos, que lo vamos a estudiar después, hay varios tipos de representaciones que uno podría pensar y algunas permiten resolver determinadas operaciones de una más eficiente y otras, pero en general la que camina es una representación, para la mayoría de los algoritmos que vamos a estudiar, una representación que camina bien es la de una representación por lista de adyacencia, y en general vamos a asumir que los grafos vienen representados de esa manera. Son todas cosas que yo sé que al principio cuesta, uno se siente que está en algo como medio, como poco definido, con muchos grados de libertad, como para presentar las cosas, pero van a ver que uno se va acostumbrando y eso tendría que fluir bien. Bueno, entonces les comenté esto de definir bien las estructuras de datos, esto de los conjuntos de cosas muchas veces para nosotros van a ser conjuntos de naturales, ¿tá? En un rango de 1 hasta n, de 1 hasta lo que fuera, porque eso nos permite trabajar con estructuras de datos de forma muy, muy, muy práctica, y como les decía hoy, no perdemos nada de generalidad con eso. Con las estructuras de datos que uno utilice, marqué acá un par de cosas para hacer énfasis sobre algo general. Si ustedes miran el análisis que hace el libro acá sobre este algoritmo, dice, bueno, para tal paso necesito tal estructura, para otro, para ejecutar. Dice, nos proponemos que cada iteración del while sea en tiempo O de 1, ¿no? Tiempo acotado por una constante. Entonces dice, bueno, si yo quiero eso, tal paso necesitaría, por ejemplo, tal estructura, para tal otro paso necesitaría tal otra estructura, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá dice, necesitamos identificar a la mujer mejor calificada a la que aún no se ha propuesto. Entonces, dice, bueno, vamos a usar un arreglo next, que me dice, nextDM me dice quién es el siguiente a la que le voy a proponer. ¿Tá? Entonces, mucho ojo con eso, porque yo estoy mirando ahora el paso donde digo, bueno, tengo un M y quiero que me digas, y necesito saber en tiempo constante o acotado por una constante, para ser más preciso, a quién le voy a hacer la siguiente propuesta. ¿No? Entonces digo, bueno, si tengo este arreglo next, tema solucionado, O de 1. Mucho ojo cuando ustedes dicen, bueno, voy a usar esta estructura para resolver esto, porque esa estructura hay que inicializarla y mantenerla.
¿Ah? O sea, para que en el paso en que yo necesito saber a quién va a ser la siguiente propuesta, ese next efectivamente me sirva para algo, lo tengo que mantener actualizado a lo largo de toda la ejecución del algoritmo. ¿No? Entonces, a veces usted puede decir, bueno, para esto uso tal estructura, y después hay un loop que sigue haciendo cosas, esa estructura podría necesitar ser actualizada, y esa actualización implica tiempo, y hay que analizarlo. ¿Eh? O sea, no quedarnos en el paso en que la estructura me sirve, y perder de vista los pasos donde mantener la estructura puede ser una carga en vez de una ayuda, ¿no? Entonces hay que ver siempre eh, el panorama completo. ¿Tá? En este caso, con el ejemplo este es bastante sencillo. Este next se inicializa en 1, y después la actualización es sencilla, porque bueno, simplemente cada vez que se hace una propuesta de un cierto m, incrementamos en 1 el elemento este. ¿Tá? Pero cuando ustedes hacen análisis de un algoritmo, todas estas cosas hay que tenerla en cuenta y explicarlas, como está hecho acá. ¿Se entiende? Si alguien más tiene alguna consulta, adelante. Déjame ver si tiene algún comentario más. Sí, nada, simplemente para hacerles notar una técnica que también se usa bastante, que está bastante emparentada con esto de que vimos la otra vez de ver una medida de avance para ver que un algoritmo termina. Acá, para analizar esta especie de merge sort, merge sort, no, bueno, como una mezcla de, esto es parte de un algoritmo que vamos a ver después, que es el merge sort. Pero es la mezcla de dos listas ordenadas, ¿no? Ustedes habrán visto este ejemplo, supongo que en programación 2 habrán hecho cosas del estilo, ¿no? Y lo que hacen es, bueno, tienen estas dos listas ordenadas, y lo que van haciendo es, nada, tienen un puntero a cuál es el elemento frontal en cada lado, el A sub I y el B sub J, y en cada paso compara quién de estos dos es menor. Perdón que no estoy, como me dijeron la vez pasada, marcando bien esto. El A sub I, con el puntero del mouse, el A sub I, si es menor que el B sub J, mando el A sub I para la lista mezclada, si no, mando el B sub J, ¿no? Entonces, claro, hacer análisis de este tipo de situaciones donde de repente el A sub I permanece ahí en el frente por mucho tiempo, ¿tá? Por varias iteraciones, y siempre van los B, o al revés. Entonces esto es un poco más sutil de analizar que algo donde simplemente, yo qué sé, recorro el arreglo A y después recorro el arreglo B. Entonces digo, bueno, cuando recorro el arreglo A paso por cada elemento una sola vez, entonces cada una de esas visitas me lleva O de 1, en total O de n. Lo mismo con B, tengo 2n visitas de elementos, ya está, esto es O de n. ¿Tá? Acá eso es diferente, porque como les decía hoy, el A sub I, que está acá en el frente, de repente lo comparo no una vez, sino 5 veces. Es más, podría ser que todos los de A fueran menores que los de B, entonces, no, al revés, todos los A fueran mayores que los de B, entonces el A sub 1 queda en el frente de la vista, y lo comparo n veces con cada uno de todos estos, y recién después arranco a despachar los A, ¿no? Entonces, si me pongo a pensar, esto se me complica porque un elemento de A lo puedo haber comparado muchas veces, y cada una de esas operaciones me lleva a O de 1, podría ser esto más que lineal. Bueno, pero entonces una de las formas de atacar ese tipo de problemas es decir, bueno, no importa, yo comparo un elemento de un lado y un elemento del otro. Sea cual sea el resultado, alguno de ellos lo voy a despachar para la lista mezclada. O sea que si yo miro el total de elementos que todavía no despaché hacia la lista mezclada, eso siempre va disminuyendo en 1, ¿no? Y bueno, y cada una de esas operaciones, cada uno de los pasos que tengo que hacer, que es comparar dos elementos y a uno de ellos insertar una lista mezclada, eso me lleva a O de 1 también. Entonces, el tiempo total va a ser, la cantidad de iteraciones total va a ser no más de 2n.
¿tá? No sé en qué orden, no es que vayas a hacer primero las de A y después las de B, van a ir alternando, pero sí no va a ser más de 2 docenas, que es el total que tengo entre las dos listas. Eso es lo que acá le llama un esquema de contabilidad, es decir, imputarle cada una de estas comparaciones y agregados a la lista mezclada a un elemento de los datos de entrada y ver que esos van siempre marchando por lo menos uno por iteración. ¿No? Eso, bueno, supongo que les quedó claro, pero si alguien tiene alguna duda con respecto a esto también, me avisa. Yo supongo que en programación 2, sobre todo, deben haber visto la noción de O grande, ¿eh? La noción de omega y la noción de, la notación omega y la notación teta, supongo que no, o me imagino que no. Si alguien tiene alguna duda con respecto a eso, que me quiera comentar. Omega lo vamos a usar, y después ahora cuando veamos el ejemplo que tengo pensado trabajar, van a aparecer los dos tipos de análisis. El O grande era el peor de los casos, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. No, que el O grande era el peor de los casos. En el peor, siempre, sí, en general vamos a hacer análisis de peor caso, ¿tá? Tanto para un lado, o sea, la función, porque en definitiva la notación esta asintótica, tanto O como omega, etcétera, aplica a funciones. ¿Ah? Claro. De hecho, en otros contextos que no son de análisis de algoritmos, capaz que esas funciones no son tiempo o consumo de memoria, que es lo que o requerimientos de memoria, que es lo que solemos hacer nosotros. ¿Tá? Puede ser otras cosas. Cuando nosotros analicemos la función tiempo de ejecución, en general lo que vamos a analizar es el tiempo de peor caso. ¿Tá? O sea, el máximo de todas las instancias posibles de tamaño n, donde, bueno, n es alguna medida de tamaño del problema, que también es todo un tema como decidir. Habrán visto que hay toda una discusión sobre eso en el libro también. Para todas las instancias de tamaño n, el máximo del tiempo de ejecución de mi algoritmo, ¿cuánto puede ser? Y esa es la función que analizamos, es decir, el peor tiempo. ¿Ah? Y eso lo podemos analizar desde un punto de vista de una cota superior, ¿ah? Y ahí usamos la notación O grande, o desde el punto de vista de una cota inferior, y ahí usamos la notación omega. ¿Ah? Entonces, omega es para denotar una cota inferior al peor tiempo de ejecución. ¿Ah? Y O es una cota superior para el peor tiempo de ejecución. O sea, podría haber instancias particulares donde de repente, para un problema de tamaño n, donde de repente el tiempo de ejecución es O de 1. Entonces, no sé, miro el primer elemento, es 0, se acabó. ¿Ah? Pero lo que miramos es, no, de todas las posibles entradas de tamaño n, cuál es la que me lleva más tiempo, y esa es la que quiero acotar superiormente y acotar también inferiormente. ¿No? Una con O grande y otra con omega. Y cuando las cotas superiores e inferiores asintóticamente coinciden, ¿no? Entonces ahí usamos la notación teta para decir que nuestra función la podemos hacer un sándwich entre dos funciones que son del mismo orden asintótico, por ejemplo, eso es cuadrático. Profe, No sé si, una pregunta de eso. sí, decime. Viste que, o sea, el libro explica como que si tengo, ponele es ON y es omega n, entonces es teta n, y lo estoy como apretando, como que el algoritmo siempre va a tomar un tiempo que es, bueno, lineal en este caso, ¿no? Sí. Pero no podría pasar, no sé, yo tengo un algoritmo que es ON y omega n, pero entre medio de esas dos cotas asintóticas, que ¿Sí? haya otra función como que lo apriete más, digamos. Que sea, para algunas constantes, sea más chica que... O sea, ¿por qué acotando superiormente e inferiormente te dice, ese es el tiempo que va a demorar?
Sí. ¿Y cómo sabes que no hay algo más entre medio metido? Bueno, sí, puede haber algo más entre medio metido, pero de menor orden, es decir, oscilaras más fino a nivel de cuál es la constante que multiplica, pero como nosotros estamos prescindiendo de hilar tan fino, es decir, porque no tiene eh, sentido desde un punto de vista de análisis de algoritmos en general y no de una implementación concreta, como nosotros no hablamos de cuál es la constante que multiplica, eh, eh, no, o sea, si yo te dijera, mira, el tiempo de ejecución está acotado superiormente por 5n y inferiormente por 2n, bueno, ahí sí capaz que me podría decir, no, bueno, en realidad puedo ir más fino y acotarla por 3n y 2n. ¿No? Pero como estamos prescindiendo de esas constantes, no hay forma de que vos encuentres algo en el medio más ajustado que n y n. Digamos, salvo por las constantes, digamos, la función que oficia de cota inferior y la que actúa como cota superior son la misma. Entonces no puedes encontrar nada en el medio. ¿Se O ve? sea, digamos, con ON puedo hacer como un orden de las funciones, digamos, un orden total de todas las Claro. funciones que tengo, me van a formar un orden total. No. No es. No, a ver, ¿cuál sería el orden? Vos decís, sí, está, yo puedo comparar funciones entre sí, pero después hay funciones que no van a estar relacionadas, ninguna de las dos va a ser una orden de la otra, capaz, ¿no? Claro, eso, porque, por ejemplo, ¿qué funciones podrían no ser comparables entre sí? Eh, a ver, déjame pensar. Eh, si vos tenés, por ejemplo, a ver, funciones. Déjame, sí, tendría que pensar un ejemplo. Déjame pensar ahora y después te contesto más tarde. Porque ahora no me viene ningún ejemplo a la mente y no quiero perder, no quiero quedarme pensando con ustedes. Y, así que déjame pensar Ok, un poco déjame pensar un poco la respuesta y te contesto. ok, gracias. ¿Alguna pregunta más sobre esto? A ver si tengo algún comentario más. Bueno, creo que no me había notado nada más como para saltarles acá. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa. ¿Tá? Son 9 menos 20. Hacemos 10 minutos de pausa si quieren, 9 menos 10, y hacemos el ejercicio este que pensaba trabajar con ustedes, ¿de acuerdo? Quédense conectados acá nomás, ¿tá? Que retomamos ahora en 10 minutos. Hasta luego. Bueno, seguimos. Perdón que una parte de la clase no quedó grabada, no sé qué pasó ahí.
Bueno, entonces les decía, tenemos este algoritmo que hace literalmente lo que dice la letra, ¿no? Para cada IJ calcula la suma desde A sub I hasta A sub J, y con eso esa suma la guarda en el elemento B sub IJ. ¿Tá? Entonces, lo que nos pide el ejercicio es, en primer lugar, dar una función f, explícitamente, tal que el tiempo de ejecución, ¿no? de peor caso, en realidad en este caso es en todos los casos lo mismo, de este algoritmo. ¿Tá? Es decir, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar una función f tal que el tiempo de ejecución es O de f y omega de f. ¿Tá? O sea, tenemos que encontrar cotas inferiores y superiores. ¿Tá? Y nos da una sugerencia por acá que tiene que ver más bien con la matemática, ¿tá? Con las cuentas. ¿Tá? Entonces está claro. Después, está como parte B, sí, nos pide que diseñemos un algoritmo que sea más eficiente y, bueno, y que lo analicemos también. ¿No? Bueno, este era el ejemplo en respuesta a la pregunta que me hacían más temprano. Voy a comentar rapidito el ejemplo porque no quedó grabado, creo. A la pregunta de si podía haber dos funciones que entre sí ninguna fuera orden de la otra o grande de la otra. Y acá lo que había hecho es presentar un ejemplo t de n que tiene esta forma, que oscila entre n cuadrado y n, que con eso habíamos dicho que con esta t era O de n cuadrado y era omega de n, ahí las cotas inferiores y superiores no coinciden, y además si uno mira una t' que esté desfasada en esto con unidad, entonces ahí pueden ver que ninguna es orden de la otra. ¿No? Perdón, esto simplemente porque no había quedado grabado y para que quede registrado. Entonces ahora sí, vamos a analizar el algoritmo este. Como les decía, tenemos que ver una cota superior y una cota inferior. ¿No? Entonces, yo acá me anoté algunos puntos a destacar con respecto a la cota superior. Déjenme, voy a tratar de abrir la letra acá también. ¿Ustedes ven la letra del ejercicio ahí? Sí, se ve. Sí, sí. Gracias. Entonces tenemos, este era el algoritmo. Vamos a, como les decía, me había anotado algunos puntos a destacar con respecto a este algoritmo. Una es que cada ejecución del paso 4 requiere tiempo O de 1. El paso 4 es simplemente guardar el resultado en la matriz, eso claramente es O de 1. ¿No? Otro comentario es que cada ejecución del paso 3 lo que hace es
j menos i sumas. Paso 3, recuerden, era sumar las entradas de a sub i hasta a sub j. O sea que hay j menos i más 1 elementos, j menos i más 1 términos, hay j menos i sumas. Entonces, eso. Cada ejecución del paso 3 realiza j menos i sumas, así menos de n sumas, en definitiva, porque j llega hasta n y arranca en 1, es decir, eso nunca son más de n sumas, nunca voy a sumar más de n términos. Y los ciclos, los dos for que están ahí, se repiten no más de n veces cada uno. O sea que los pasos, el bloque de pasos de 3 a 4 se repiten no más de n cuadrado veces. Porque son dos for anidados que uno se ejecuta exactamente n veces, el primero, y el otro no más de n veces. O sea que en total, este bloque de acá se va a ejecutar no más de n cuadrado veces. Entonces, ¿qué pasa? Si le llamamos t sub 4 sea t sub 3 y t sub 4 de n, ¿está? Arranquemos por definirnos, bueno, el tiempo que insume el algoritmo en la ejecución del paso 3 y en la ejecución del paso 4. El tiempo total, a lo largo de todas las ejecuciones, que como dijimos recién no van a ser más de n cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? De las observaciones estas que hicimos recién, tenemos que de A y de C entonces de acá sabemos que t sub 4 de n es ¿cuánto? Es O de n cuadrado, ¿verdad? Sí. O de n cuadrado. ¿Por qué? Porque voy a ejecutar no más de n cuadrado veces algo que me lleva tiempo acotado por una constante, así que el tiempo va a ser acotado por algo proporcional a n cuadrado. Y por otra parte, por B y C, también T3 de n, ¿cuánto va a ser? O de n cubo, ¿verdad? Porque en definitiva, cada vez que ejecuto el paso 3, tengo que hacer no más de n sumas.
¿tá? Y eso lo voy a repetir no más de n cuadrado veces, así que la cantidad de sumas que voy a tener que hacer en total no va a ser más que n cubo. ¿Tá? Cada una de esas sumas me lleva un tiempo acotado por una constante, así que esto me va a llevar tiempo O de n cubo. ¿Está bien? Entonces, de acá, ustedes se acuerdan que había alguna propiedad de estas de las que estudiaron en el capítulo, que dice que si tengo dos bloques, ¿no? En el algoritmo, una que me lleva O de n cuadrado, otra que me lleva O de n cubo, el tiempo total de esto es O de n cubo, ¿verdad? Es como que el cuello, a los efectos de identificar una cota superior, desde el punto de vista asintótico, el cuello de botella es lo más relevante, ¿no? Si tengo varios bloques, una cantidad constante de bloques que yo puedo identificar en el algoritmo, que cada uno me lleva un cierto tiempo, en este caso T3 y T4, ¿no? Bueno, entonces el más pesado de esos tiempos va a ser el que determina el comportamiento asintótico del tiempo de ejecución del algoritmo, ¿no? Entonces, acá sacamos que T3 de n más T4 de n es igual a O de n cubo. ¿Tá? ¿Falta algo más? ¿Con esto ya está? Y ahí no tendrías que ver, o sea, ya sabemos que adentro del bloque eso va a tener orden n cubo Sí. y tendríamos que ver qué pasa con los for en ese momento. O sea, Bueno, sabemos que ahí va a ser orden n cubo. bueno, exactamente, a ese punto quería ir. En general, cuando uno analiza este tipo de algoritmos donde los ciclos son tan elementales como esto, con este análisis que hicimos hasta ahora ya está, ya es bastante obvio que el tiempo de ejecución del algoritmo va a ser O de n cubo, porque en sí los for eh, no van a contribuir con nada más pesado que esto. ¿Tá? Pero si uno quisiera explicar todo completamente, uno acá podría agregar a nuestros comentarios que además, ¿no? Además una implementación de los pasos 1 y 2 no requiere más que O de 1 tiempo por iteración. Entonces, el tiempo total, T de n, es O de n cubo. ¿Está? ¿Por qué les comento esto? Porque en este algoritmo en particular eso es como bastante obvio, ¿tá? Y en general no vamos a ir a esto que escribí en azul acá, no vamos, cuando es tan evidente no es necesario que lo escribamos, simplemente, bueno, analicemos este contenido, pero ojo, porque muchas veces en ciclos que escribamos en nuestros algoritmos, la evaluación de las condiciones para ese ciclo implica cosas, las vamos a escribir en alto nivel, ¿verdad? Y implica hacer operaciones que no son tan triviales. Por ejemplo, en el caso del algoritmo de Gale-Shapley decimos, bueno, mientras exista un M libre que no sea propuesto a todas, bueno, ahí hay, ojo, ahí hay un montón de complejidad escondida, ¿no? Y cada vez que paso con una iteración del juego tengo que evaluar la condición, ¿no? Y eso puede ser O de 1 o no, dependiendo de cómo lo implemente.
¿Ah? En este caso es bastante obvio que es así, ¿no? Pues esto for, en definitiva, lo que hay que hacer es comparar dos enteros para saber si llega al fin del límite. Hay que, bueno, inicializar el índice en 1 y hay que incrementarlo cada vez que se acaba el ciclo. Todo eso, nada, lleva O de 1 por iteración. ¿Había alguien que había levantado la mano? Y yo no logro entender, o sea, por qué los for como no te suman al orden ahí. Porque poner el primer for que va de 1 hasta n, Sí. bueno, entrarías n veces a ese bloque que tiene orden n3. Entonces, no, o sea, no sé, no lo logro entender. Eh, No entiendo por qué no suma al orden el hecho de que estén los por ahí. O sea, ya con que ver que el bloque es orden n3, ya porque vos, está. Ya lo porque tuvo en cuenta, me parece, ¿no? sí, ya está tenido en cuenta. A ver si lo logro explicar de esta manera. Cuando Sí, a mí no me quedó muy claro también. ahora déjenme explicarlo de otra manera, a ver si de esta forma llegamos. Lo que definimos como T sub 3, que es el tiempo que lleva la ejecución del paso 3, lo definimos como el tiempo total acumulando todas las ejecuciones del paso 3. ¿Eh? Entonces, ya están contempladas las n cuadrados las del orden de n cuadrado veces que se va a repetir la ejecución del paso 3. Entonces vos podrías decir, bueno, y ya vimos que eso es O de n cubo, ¿de acuerdo? O sea, no es que yo voy a repetir n veces algo que me lleva tiempo O de n cubo. Yo voy a repetir n cuadrado veces algo que me lleva tiempo O de n, lo cual en total termina con un tiempo de ejecución que es O de n cubo. ¿De acuerdo? Yo lo que digo es, imagínense que borramos todo esto que está acá, los pasos 3 y 4, y ponemos solo 2 for anidados. ¿No? Con eso, aunque no haga nada, también lleva tiempo, porque la sola ejecución de las estructuras de control, ¿no? El incrementar la variable i, incrementar la variable j, chequear si llegó hasta al umbral de n para cortar el ciclo, etc. Todas esas cosas llevan tiempo. ¿No? Mismo si el cuerpo del ciclo está vacío, eso lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y bueno, todo esto va a llevar, si eliminamos los pasos 3 y 4, todo esto llevaría del tiempo, en este caso, O de n cuadrado. ¿No? Porque, por ejemplo, la variable j se va a incrementar del orden de n cuadrado veces. ¿No? Del orden de n veces para cada i. Y i varía entre 1 y n. ¿No? Entonces yo lo que hice fue como analizar por separado. Bueno, el tiempo total entre todas las iteraciones que hay de esto, el tiempo total entre todas las iteraciones de la ejecución de esto, ver que todo eso era del orden de n cubo, y después simplemente argumento, bueno, en realidad los for, aunque estuvieran vacíos, también llevan tiempo, pero el tiempo que lleva eso es O de n cuadrado, que es de un orden más chico que el n cubo, así que en definitiva todo es orden de n cubo. No sé si ahora quedó claro. A mí no me queda claro por qué en el paso 3 te agrega un orden, tiene orden de n, porque tiene que iterar adentro de eso también Exactamente. para sumar, aunque no, claro, hay una iteración escondida en la suma de las entradas. Exactamente, y por eso también Ahí va. lo presenté de esta manera justamente a propósito, porque como justamente estamos expresando nuestros algoritmos de forma, de forma de tan alto nivel, muchas veces, como vimos con el algoritmo de Gale-Shapley y como está ahora en esta suma escondida, hay pasos que uno expresa en alto nivel que no necesariamente se traducen a operaciones elementales que se realizan en tiempo de 1. En este caso, el paso 3, así tan inocente como parece, en realidad está escondiendo un loop, ¿no? Porque yo tengo que iterar desde i hasta j sumando todos los elementos desde a sub i hasta a sub j, si yo voy a implementar esto en un programa. Entonces no hace falta que cuando expresamos nuestro algoritmo realmente pongamos otro loop más anidado ahí, y simplemente podemos decir, sumamos todas las entradas de a sub i hasta sub j, punto. ¿Ah? Ojo que cuando analizamos el algoritmo tenemos que tener en cuenta que eso no es
una operación que lleva O de 1. Hay varias operaciones elementales que hay que ejecutar para implementar ese paso. ¿Bien? Tengo a Marcio con la mano levantada, pero capaz que quedó de antes. Bueno, así que tenemos nuestra cota superior. Sabemos que el algoritmo de tiempo, el tiempo de ejecución del algoritmo es O de n cubo. ¿De acuerdo? Ahora la letra nos pide no solo eso, sino también encontrar una cota inferior. ¿Está bien? Entonces, para eso, lo que en realidad parece bastante claro, pero bueno, que tenemos que tratar de demostrar, es que el tiempo de ejecución es también omega de n cubo, es decir, que hay una cota inferior del orden de n cubo que podemos demostrar. A diferencia de lo que hacemos cuando encontramos la cota superior, donde tenemos que tener en cuenta todos los pasos posibles, ¿ah? Y mostrar que, bueno, que ninguno de ellos excede la cota superior de O de n cubo. Para mostrar una cota inferior, lo que tenemos que mostrar es que alguna parte del algoritmo necesita omega de n cubo operaciones. No tenemos por qué ir paso por paso. Alcanzan con que encontremos algún punto crítico en el algoritmo que diga, bueno, este pasito de acá me va a consumir por lo menos del orden de n cubo operaciones. ¿Tá? Entonces, bueno, para eso yo me anoté acá algunos puntos a destacar. De vuelta, que cada ejecución del paso 3 hace j menos i sumas. Uno ya ve medio a ojo que ese va a ser el paso más pesado, ¿no? Porque el paso 4 lleva O de 1. Esas j menos i sumas se repiten para j variando entre i más 1 y n. Si ustedes ven el algoritmo, esto es para j entre i más 1 y n hacer esto. ¿No? Y eso a su vez está dentro de otro for que se repite para i variando de 1 hasta n. ¿No? Entonces, si yo miro todas las sumas escalares que tiene que hacer este algoritmo, ¿no? Va a ser para cada i y para cada j va a ser j menos i sumas, ¿no? Y eso se repite con j variando de i más 1 hasta n y con i variando entre 1 y n. Entonces, bueno, vamos a tratar de calcular cuántas sumas en total tiene que hacer y ver que esa cantidad de sumas es omega de n cubo. ¿No? Y con eso ya nos alcanza. No vamos a analizar nada con respecto a si el control de los for o si el almacenar en B, nada. Simplemente encontrando que una operación, en este caso la suma, ya me lleva omega de n cubo, eso ya me alcanza para afirmar que esa es una cota inferior. ¿No? Otros pasos podrán llevar aún más, ¿no? Pero ya sé que va a ser omega de n cubo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Y bueno, vamos a llamémosle, arranquemos con a partir de los pasos A y B, digo, de los puntos A y B que están marcados acá, podríamos denotar S de I, llamémosle la cantidad de sumas para cada valor de I. ¿No? Entonces, ¿quién es S de I? S de I es la suma de j igual i más 1 hasta n de j menos i. ¿Verdad?
Ta. Entonces ahora fíjense lo que estoy sumando, el término este, varía desde j igual a i más 1, entonces que va, en ese caso toma el valor 1, ¿no? J es i más 1 menos i, me queda 1, vale 1, 2, 3, etcétera, hasta cuando j vale n, esto vale n menos i. ¿De acuerdo? Así que esto es lo mismo que poner la suma de j igual a 1 hasta n menos i de j. Y eso ya ven que es algo cuadrático. O sea, para cada i voy a hacer una cantidad cuadrática de pasos, porque esto es n menos i por n menos i más 1 sobre 2. ¿Está bien? Bueno, entonces ya sé para cada i cuántas sumas voy a tener que hacer. Y podría ahora definir la suma total para un n dado, la cantidad de sumas totales. Eso en función de n chica. ¿Eso qué va a hacer? Es la suma de i igual a 1 hasta n, ¿verdad? De esto que tenía acá. N menos i por n menos i más 1 sobre 2. ¿Está? Queremos encontrar una cota inferior. Entonces podemos decir, bueno, esto es mayor o igual que la suma de igual a 1 hasta n de n menos i al cuadrado sobre 2, ¿no? Porque en definitiva n menos i más 1 es aún más grande. Si pongo dos veces el mismo factor, el más chico de los factores, estoy acotando inferiormente. ¿De acuerdo? Y ahora si vemos cómo varía esto ¿qué valores toma? Digo, para i igual a 1, esto vale n-1, después va a valer n-2, etc. Hasta para i igual a n esto vale 0. O sea que esto es lo mismo que la suma de i igual a 0 hasta n-1. Vamos a poner un medio acá afuera de i al cuadrado. ¿Ah? ¿Se entendieron? Nada, estos son cuentas nomás, ¿no? Pues lo que estamos tratando de hacer, en definitiva, es, o bueno, lo que hicimos es acotar inferiormente la cantidad de veces que tengo que hacer una suma, y eso me da una cota inferior para el tiempo asintótico que va a llevar este algoritmo, ¿no? Y esto, la suma de 0 hasta n-1 de algo de i al cuadrado, es omega de n cubo. ¿No? Esto es igual
a omega de n cubo, y eso lo tenían, era una de las sugerencias del ejercicio, que no es difícil de ver. A ver, estaba por acá. Esta expresión de acá, ¿no? Si ustedes tienen, en realidad para cualquier k, lo aplicamos para k igual a 2, porque tenemos la suma de i cuadrado, pero en general la suma de i a la k, ¿ah? Con i variando entre 0 y u y n, es omega de n a la k más 1. Hay una forma de ver eso, es decir, bueno, ¿por qué no es completamente obvio eso? Y bueno, porque los primeros términos que sumo son chicos, ¿no? Y para igual a 0, para igual a 1. Pero bueno, si yo agarro y, como estoy haciendo acá, sumo de n sobre 2 en adelante, entonces todos los términos que estoy sumando, o sea, sumo la mitad de los términos, eso sumo n sobre 2, y todos los términos son proporcionales a n, más grandes que un medio de n. Entonces al final lo que me termina quedando es n sobre 2 a la k, porque todos los términos estos son mayores iguales a n sobre 2, y estoy sumando piso de n sobre 2 términos. Entonces tengo del orden de n veces sumado un término que es del orden de n a la k. Entonces cuando multiplico esto me queda omega de n a la k más 1. ¿No? ¿Se entendieron las cuentas estas? O sea, este término de acá es mayor o igual que n sobre 2 menos 1, que menos un medio incluso. Entonces me queda esto multiplicado por algo que es de orden n a la k, y me va a quedar algo de del orden n a la k más 1. Entonces siempre que tengan una suma de ese tipo, que aparece cuando uno empieza a anidar ciclos de este tipo, como que tenemos acá, bueno, si yo sumo n veces algo que es de orden i a la k, eso me termina dando n a la k más 1, ¿no? Como cota inferior. Profe, ¿puede volver a explicar la última parte, tipo, donde pasó de la sumatoria a el omega? No acá en el PDF, ¿me decís en las notas de recién? Sí, sí, en las notas. Acá. ¿Cuál parte? La última, tipo, la última igualdad. Ahí me perdí, no entendí qué pasó. Ok. La desigualdad, para la última, ¿me estás hablando ¿En dónde pasa? de esta o de la... Sí, o sea, ahí lo estás definiendo simplemente. O sea, dijiste llegué a la cota inferior. Sí, acá, por la sugerencia esta que estamos viendo recién en la letra del ejercicio. ¿Tá? Porque lo que tengo de este lado acá es la suma de i cuadrado, entonces, por el análisis este que estuvimos haciendo recién, eso me da de omega de i cubo. Omega de n cubo, perdón. Ahí va, está, gracias. ¿No? ¿Era esa la que tenías dudas? Sí, sí, perdón. Sí, gracias. Perfecto. Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿La matriz del resultado no te quedaría con algunas entradas como vacías? Sí, es verdad. No se los comenté, pero en la letra del ejercicio efectivamente decía que esos valores no importan. O sea, no hay por qué llenarlo. Podría ser, por ejemplo, vos estuvieras construyendo esta estructura auxiliar y vos sabés que nunca vas a necesitar acceder a elementos IJ con I mayor que J. Entonces, el resto de la matriz, o sea, vos definís la matriz cuadrada para poder después acceder en orden 1 a un elemento IJ arbitrario, pero nunca vas a acceder a la diagonal inferior. Entonces eso no lo llenas. Si querés, podrías llenarlo todo con ceros, y eso va a llevar
o del orden de n cuadrado, o sea que tampoco te cambiaría mucho. Pero sí, el algoritmo deja esas celdas vacías. Bueno, ¿alguna duda más de esto? Una consulta. Sí, ¿Viste cuando planteaste S de I, que tenés la suma de J I más 1 hasta N? sí, Eh, pero ponele si tomás el valor I igual N, que ahí es donde no se ejecutaría el ciclo for, ¿no te queda mal definida esa expresión o algo? para i igual a n, eso te queda la suma desde j igual a n más 1 hasta n, que no es ningún término, o sea, te queda una suma sobre un conjunto de índices vacío que es cero, en general eso lo definimos como cero. Las O sea, si lo sumatorias, de abajo... claro, las sumatorias en general, déjame anotar por acá, con una nota al margen, en general la suma eh, el I perteneciente a un cierto conjunto de yo qué sé, algo, f de I, esto es 0 si ese es vacío. ¿No? Ok, Esto va, gracias. perdón, sí. ¿Qué me decías? Perdón, disculpa. No, no, que eso, digamos, es en general así, cuando es convención, la sumatoria sobre un conjunto vacío no tiene ningún término y eso lo definimos como cero. De la misma forma que la productoria sobre algo vacío es una. ¿No? Es más un tema de convención de notación que otra cosa. Pero es muy práctico, porque nos permite escribir, por ejemplo, cosas como escribimos ahí en SDI y sin tener que estar contemplando ese tipo de casos como situaciones aparte, como casos separados. Ok, gracias. De nada. Bien. Nos quedan pocos minutos y nos queda una parte más para hacer, que es la de diseñe un algoritmo asintóticamente más eficiente, ¿no? Y muestre que el tiempo de ejecución de su algoritmo es O de G de n. ¿No? Es decir, encontrar otro algoritmo cuyo tiempo de ejecución asintótico sea O de G de n. ¿No? Y ¿qué es lo que significa que nuestro algoritmo sea asintóticamente más eficiente, estrictamente? Lo que quiere decir es que esa G de n es O chica de F de n. Esa función O chica, esa notación O chica no está definida en el libro, pero nosotros la vamos a usar y además está bueno que la sepan porque es algo que se usa, ¿no? Aparece. Ustedes de repente ven algún artículo, alguna cosa, es la notación O chica se usa, y lo que significa es eso de ahí, ¿no? Que el límite de G de n sobre F de n es cero. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? En definitiva, que asintóticamente F crece estrictamente más rápido que G. ¿No? De manera que cuando hago el límite, eso se va a cero. ¿No? Por ejemplo, n cuadrado y 2n cuadrado, bueno, eso no es O chica. ¿No? Si bien son distintas, ¿no? Pero son del mismo orden, crecen cuadráticamente. ¿No? Ahora si hago para G de n igual a lineal y F de n cuadrática, bueno, cuando hago ese cociente, sí, eso da cero, ese límite, y ahí efectivamente uno es estrictamente más eficiente un tiempo es estrictamente más eficiente que el otro. ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo
¿cómo podríamos mejorar ese algoritmo? Bueno, es bastante claro que esta parte de acá es bien redundante, ¿no? Pues si ustedes lo piensan, cuando sumo los elementos a sub i más 1, imagínense, a sub 1 y a sub 2, después sumo en la siguiente iteración a sub 1, a sub 2, a sub 3, después a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Esto es haciendo muchas veces la misma suma. Y ahí hay operaciones redundantes, y uno la podría mejorar haciendo un algoritmo con una estructura similar. Tengo de vuelta dos for anidados, ¿tá? Pero donde voy a reaprovechar las sumas que ya tenía hechas de la iteración anterior, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer es, bueno, for igual a 1 hasta n, inicializar acá b sub i igual a sub i. ¿Está bien? Las entradas de la diagonal tienen la suma de un solo término, o sea que es el valor y chau. ¿Tá? Y después hacer, adentro del siguiente for, lo que hacemos es hacer b y j igual a lo que tenía de la iteración anterior, más el nuevo término, ¿no? Entonces, esto calcula exactamente lo mismo. Digamos que esto termina acá. Esto termina acá. Y lo hace asintóticamente más rápido. Si ustedes hacen este análisis rápido, bueno, ahora este paso, la suma, es una sola suma, o sea que esto me lleva O de 1, acceder a las matrices me lleva O de 1, hacer la suma me lleva O de 1, guardar el resultado O de 1, inicializar acá entre los dos for el valor de la diagonal también me lleva O de 1, esto se ejecuta del orden de n cuadrado veces, así que el tiempo de ejecución de este algoritmo es O de n cuadrado. ¿Tá? Así que en este caso, creo que no hace falta, el análisis es más simple que el que hicimos hace un rato, así que no creo que haga falta escribir todo. Lo que llegamos acá es que, si le llamamos t' de n al tiempo de ejecución de este algoritmo, t' de n es igual a O de n cuadrado, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos que t de n, que era nuestro primer algoritmo, la primera versión que estaba de la letra, es omega de n cubo. ¿Ah? Y de acá surge que t' de n sobre t de n tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Fíjense que para mostrar que un algoritmo es más eficiente que otro, tengo que ver, por un lado, una cota superior para el algoritmo que yo estoy diciendo que es el más eficiente, y una cota inferior para el algoritmo con el que me estoy comparando. ¿Tá? Fíjense que en un caso tengo que usar O grande, y en otro caso omega. ¿Tá? Para decir, bueno, nunca necesita más de n cuadrado, y siempre hay instancias que necesitan más de n cubo. Entonces, cuando hago el cociente, efectivamente, eso tiende a 0. ¿Ah? No puedo hacer un análisis de cota superior de ambos lados, porque yo, por ejemplo, podría decir T', bueno, así como digo que es O de n, imagínense que yo hubiera hecho solo la primera parte del ejercicio anterior, y hubiera dicho T', T de n, el tiempo de nuestro primer algoritmo, nuestra primera versión, es O de n cubo.
Bueno, con eso solo no puedo decir que este algoritmo nuevo sea más eficiente, porque el hecho de que sea O de n cubo no contradice, no implica necesariamente que podría ser perfectamente también O de n cuadrado. Simplemente capaz que mi cota superior estaba holgada y no todavía tan ajustada, ¿no? Para yo mostrar que un algoritmo es eficiente efectivamente uno más eficiente que otro, tengo que mostrar que una cota superior para uno, una cota inferior para el otro, y mostrar que la cota inferior es asintóticamente más grande que la cota inferior del otro. ¿Se ve? Esa es la forma correcta de comparar asintóticamente el tiempo de ejecución de dos algoritmos. ¿Se entendió esto último? ¿Sí? Bueno, estamos ya 1 minuto pasados del tiempo. Y así vamos a dejar por acá. Les recuerdo, por favor, que, y déjenme recalcar esto, aprovechen ahora para medirse el tiempo de avance, ¿no? Si ustedes ven que no están pudiendo seguir con el estudio y con la resolución de los ejercicios de acuerdo a lo que está pautado por semana, entonces eso es una luz de alerta, ¿no? Y reaccionen ahora porque después es cada vez más difícil, ¿no? Perdónenme que insisto, pero me parece que los ayudo. Bueno, hasta la próxima. Chao. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Hasta luego, gracias.